Su vida parecía sacada de una película. Fama, éxito y una carrera imparable en el cine, el teatro y la televisión. Pero lo que pocos saben es que detrás de esa imagen de diva se escondía una historia marcada por tragedias inesperadas, pérdidas irreparables y un desenlace que nadie habría imaginado. ¿Cómo pasó de ser una de las figuras más icónicas del cine mexicano a vivir sus últimos días en el olvido? ¿Y qué fue lo que realmente la llevó al hospital en sus momentos finales? Quédate hasta el final, porque la historia de Gina Romand es el reflejo de cómo la vida puede cambiar en un instante. Gina Romand fue mucho más que una actriz. Fue un ícono del cine mexicano que, con su inconfundible cabellera dorada y su presencia arrolladora, dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Nació en Cuba, donde desde muy joven demostró una inclinación natural por las artes escénicas. Su belleza y talento la llevaron a incursionar en el mundo del cabaret, un ambiente que en aquella época servía de plataforma para quienes soñaban con una carrera en el espectáculo. Desde sus primeros pasos en el escenario, Gina destacó por su carisma y su capacidad para conectar con el público. Fue esa pasión la que la llevó a salir de su país natal en busca de mayores oportunidades. Primero, viajó a los Estados Unidos, donde adquirió experiencia en el medio, pero su destino definitivo estaba en México, el país que la recibiría con los brazos abiertos y donde construiría una carrera legendaria. Apenas tenía 15 años cuando pisó suelo mexicano, pero su porte y madurez artística la hacían ver mayor. Esto le permitió incursionar rápidamente en el cine, una industria que en ese momento vivía su época dorada. En 1953, debutó en la película Yo soy muy macho, compartiendo pantalla con figuras de la talla de Silvia Pinal y Antonio Aguilar. Su presencia no pasó desapercibida, y aunque en ese momento su participación fue breve, aquel papel marcó el inicio de una carrera prometedora. A pesar del éxito inicial, Gina no se conformó con lo conseguido y decidió regresar a Estados Unidos para seguir explorando oportunidades en la gran pantalla. En ese país, participó en varias producciones entre las décadas de los 50 y 60, como Catch Me If You Can y The Candyman. Sin embargo, el destino la llevaría de vuelta a México, donde encontraría el escenario perfecto para desarrollar su talento en su máxima expresión. Al regresar, su carrera despegó de manera definitiva. No solo consolidó su presencia en el cine, sino que también incursionó en el teatro de comedia y se convirtió en una de las villanas más memorables de la televisión mexicana. Su versatilidad le permitió desempeñar una gran variedad de personajes, desde mujeres sofisticadas hasta antagonistas de carácter fuerte y arrollador. Sin embargo, si hubo un género en el que Gina Romand brilló con luz propia, fue en la ciencia ficción y el cine de aventuras. En esa época, las películas protagonizadas por el legendario luchador El Santo eran todo un fenómeno en el cine mexicano, y Gina logró hacerse un lugar en ese universo cinematográfico. Su imagen de rubia enigmática y su presencia escénica le permitieron participar en títulos emblemáticos como Santo contra el hombre infernal y Santo versus la hija de Frankenstein. Estas películas no solo la convirtieron en una estrella, sino que le dieron un lugar en la historia del cine de culto. Más allá de su éxito profesional, Gina también encontró estabilidad en su vida personal. Se casó con el productor teatral Salvador Varela, con quien formó una familia y tuvo 3 hijos. Junto a él, no solo compartió su vida fuera de los reflectores, sino que también trabajó en diversas producciones teatrales, incursionando incluso como productora y directora. Su pasión por el teatro la llevó a explorar todas las facetas de la industria, demostrando que su talento no se limitaba únicamente a la actuación. Pero, como en muchas historias de éxito, la vida de Gina Romand no estuvo exenta de tragedias y momentos difíciles. A pesar de su fortaleza y carácter, los golpes del destino pondrían a prueba su capacidad de resiliencia. El primer gran golpe en la vida de Gina Romand llegó de una forma inesperada. En plena cima de su carrera, cuando su vida parecía estable y próspera, una tragedia doméstica cambiaría su destino para siempre. Un incendio en su hogar consumió gran parte de sus pertenencias, dejando a su familia prácticamente en la ruina.
El fuego no solo acabó con su casa, sino que puso en peligro la vida de Gina y la de su hija menor. En medio del caos, ambas lograron salir con vida, pero el impacto de aquel episodio dejó secuelas imborrables. Más allá de la pérdida material, el humo y las toxinas inhaladas durante el incendio tendrían un efecto silencioso pero devastador en su salud, algo que en ese momento nadie podía prever. Tras el desastre, la familia Romand Varela tuvo que mudarse a una casa alquilada mientras reconstruían su hogar desde cero. Para Gina, esto significó redoblar esfuerzos y aceptar proyectos adicionales con el fin de recuperar lo perdido. Su fortaleza la llevó a trabajar incansablemente y en menos de un año logró lo que parecía imposible: levantar nuevamente su casa y devolverle la estabilidad a su familia. Pero justo cuando parecía que todo volvía a la normalidad, la tragedia golpeó de nuevo. En 2001, su hijo Francisco, de tan solo 32 años, falleció en un trágico accidente automovilístico. La pérdida de un hijo es un dolor indescriptible, y para Gina, aquel suceso representó un golpe del que jamás se recuperaría por completo. Sumida en una profunda depresión, llegó a considerar la idea de poner fin a su vida. Sin embargo, el amor de sus otros dos hijos, Gabriel y Gina Varela, la sostuvo en los momentos más oscuros. A pesar de su dolor, no dejó de trabajar. Incluso, en un acto de profesionalismo extremo, el día después de recibir las cenizas de su hijo, se presentó a 2 funciones teatrales. Pero en privado, la tristeza la consumía. A lo largo de los años, Gina encontró refugio en su trabajo. Volver a los escenarios y a la pantalla fue su manera de mantenerse a flote en medio de tanto sufrimiento. Sin embargo, la vida aún le tenía preparados más desafíos. En agosto de 2020, su esposo Salvador Varela, el hombre con quien había compartido su vida durante décadas, falleció. La muerte de su compañero de vida fue otro golpe devastador que la dejó completamente derrumbada. Apenas 5 días después, Gina fue hospitalizada de emergencia tras sufrir un infarto que casi le cuesta la vida. Aunque logró recuperarse y fue dada de alta, su salud ya no era la misma. El desgaste emocional y físico comenzaba a pasarle factura. Pocos días después de haber salido del hospital, tuvo que ser ingresada nuevamente, esta vez debido a una complicación cardíaca. Su familia tuvo que solicitar donantes de sangre para salvarla. A pesar de la gravedad de su condición, Gina logró superar la crisis, pero su cuerpo estaba cada vez más debilitado. Para ella, el teatro siempre había sido su refugio, por lo que, tras su recuperación, intentó regresar a su trabajo en el Teatro de la República. Sin embargo, al hacerlo, se encontró con otra dolorosa traición. Una ex empleada de su esposo la había despojado de sus funciones, arrebatándole lo que aún la mantenía activa y con propósito. Con la pérdida de su esposo, su hijo y ahora su trabajo, Gina se sumió en un aislamiento del que nunca pudo salir. Se recluyó en su casa, evitando el contacto con el mundo exterior. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, acompañada únicamente por sus mascotas, quienes se convirtieron en su único consuelo. Lo que nadie imaginaba era que este encierro aceleraría un padecimiento silencioso que ya venía gestándose en su organismo. Su salud, deteriorada por los años y las tragedias vividas, estaba en riesgo más de lo que ella misma creía. Con el paso del tiempo, el encierro y la tristeza comenzaron a hacer mella en la salud de Gina Romand. Su alimentación y cuidado personal pasaron a un segundo plano, pues había perdido el interés en muchas de las cosas que antes la motivaban. Sus hijos y personas cercanas notaban cómo su ánimo se apagaba poco a poco, pero nadie podía imaginar que algo mucho más peligroso se estaba gestando en su organismo. El incendio que había sufrido años atrás no solo la marcó emocionalmente, sino que dejó secuelas físicas que, en su momento, parecieron no ser tan graves. La exposición prolongada al humo había afectado sus pulmones, debilitando su sistema respiratorio sin que ella lo supiera. Durante años, su cuerpo luchó contra estas secuelas en silencio, pero en su estado actual, con un sistema inmunológico debilitado y sin recibir la atención médica adecuada, cualquier afección podía convertirse en algo grave. Además de esto, Gina convivía constantemente con sus mascotas, quienes se habían convertido en su única compañía durante sus últimos años de vida. Sin embargo, sin los cuidados adecuados,
Algunos de estos animales desarrollaron infecciones en la piel que, sin quererlo, terminaron afectándola a ella también. Uno de sus perros tenía hongos no tratados y, debido al contacto constante, Gina se contagió con una bacteria que atacó directamente su ya comprometido sistema respiratorio. Lo que comenzó como una leve dificultad para respirar pronto, se convirtió en algo más preocupante. Gina empezó a experimentar una tos persistente, fatiga extrema y fiebre intermitente. En un inicio, sus síntomas no parecían alarmantes, pero con el paso de los días, su condición se deterioró rápidamente. Para cuando su familia se dio cuenta de la gravedad del asunto, ya era demasiado tarde. Su cuerpo no tenía la capacidad de combatir la infección por sí solo y su estado de salud empeoró drásticamente en cuestión de días. Finalmente, fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron que sufría de una severa infección respiratoria que se había convertido en neumonía. Una vez hospitalizada, Gina comenzó a mostrar signos de desorientación, un síntoma común en adultos mayores con infecciones severas. Según relatos de sus allegados, cuando lograron estabilizarla, lo primero que preguntó fue cómo había llegado al hospital, como si no recordara los momentos previos a su ingreso. Los médicos hicieron todo lo posible por mejorar su condición, pero la neumonía seguía avanzando, afectando cada vez más sus pulmones. Aunque hubo momentos en los que parecía mostrar mejoría, las crisis respiratorias y la fiebre eran constantes. La tos, cada vez más intensa, amenazaba con agravar aún más sus problemas cardíacos, por lo que el equipo médico tenía que monitorearla de cerca en todo momento. A pesar de los esfuerzos médicos y del apoyo incondicional de su familia, la condición de Gina Romand se volvió cada vez más inestable. Sus pulmones, ya debilitados por los años y por las secuelas del incendio, no lograban resistir el daño causado por la neumonía. Finalmente, el 3 de diciembre de 2022, tras semanas de lucha, su cuerpo no pudo más y sufrió un colapso pulmonar. Ante la gravedad de la situación, los médicos consideraron la posibilidad de intubarla para asistirla en la respiración, pero su familia tomó la difícil decisión de no hacerlo. Para ese momento, su estado era tan crítico que mantenerla con vida artificialmente solo prolongaría su sufrimiento. El fallecimiento de Gina Romand dejó un enorme vacío en la industria del entretenimiento y en la vida de sus seres queridos. Su cuerpo fue trasladado a la funeraria García López del Pedregal, donde fue despedida por familiares y amigos en una ceremonia íntima. Como último deseo de la actriz, su ataúd permaneció cerrado durante el funeral, evitando así que sus seguidores la recordaran en un estado de fragilidad. Siguiendo su voluntad, sus restos fueron cremados y sus cenizas depositadas en una cripta familiar junto a las de su esposo Salvador Varela y su hijo Francisco. A pesar de su partida, su legado sigue vivo a través de su trabajo en el cine, la televisión y el teatro. Sus hijos, Gabriel y Gina Varela, continúan recordándola con amor, compartiendo imágenes y mensajes en su honor. Sus admiradores, por su parte, mantienen viva su memoria reviviendo sus películas y recordando su inconfundible presencia en la pantalla. ¿Conocías la historia de Gina Romand? ¿Qué opinas sobre su legado? Déjanos tu comentario y comparte tu opinión. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like al video y suscribirte para seguir recordando a las grandes leyendas. Nos vemos en el próximo video.